En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La historia de la humanidad es en gran medida la historia de nuestras luchas por protegernos, por sentirnos seguros, desde las murallas más primitivas hasta los más sofisticados sistemas antimisiles. Buscan lo mismo. Hemos buscado siempre construir barreras para evitar que los demás nos hagan daño. Pero si hay algo que la historia también nos ha enseñado en ese periplo, es que no existe fortaleza impenetrable, ni ahora mismo tecnología infalible. Hablamos del funcionamiento de la cúpula de hierro israelí, de esos misiles iraníes que golpean territorio de Israel, que destruyen edificios y causan muerte entre los ciudadanos israelíes y que abren un debate profundo, creo que necesario. ¿Hasta qué punto la seguridad que nos venden los poderosos es real y hasta qué punto es una construcción emocional que alimenta una falsa sensación de control, de seguridad? El sistema de defensa aérea israelí, que es verdaderamente complejo, que se compone de distintas facetas, ha sido durante muchos años vendido como un baluarte tecnológico, el más eficaz del mundo y capaz de otorgar una seguridad a un Israel que vive inmerso, insertado entre enemigos que quieren su destrucción. Pero el reciente ataque iraní nos ha dejado algo muy claro, y es que hasta los sistemas más sofisticados y más avanzados pueden fallar. Lo especialmente perturbador de la narrativa que hasta ahora nos había convencido de esa práctica invulnerabilidad que otorgaba a Israel la cúpula de hierro es precisamente esto, que nos vendían algo que no es real, que tiene un punto de sensación de tranquilidad, que es muy humano, buscar esa tranquilidad para tus ciudadanos, pero que al final no es real. No es tanto que se deba garantizar o que se pueda garantizar una seguridad absoluta, sino que la población crea que está protegida, un símbolo, una narrativa que sostiene la estabilidad social. Es evidente que queremos, como ciudadanos, convencernos y dar por bueno que cualquier arma, cualquier defensa, tienen una tasa de efectividad finita. Todo sistema puede ser saturado, desbordado, como se está viendo en este caso, porque al final quien ataca solo necesita que uno de sus muchos proyectiles, de sus muchos misiles, den el blanco. Sin embargo, el defensor tiene una situación mucho más complicada, y es que necesita interceptar todo lo que le mandan para evitar que su sensación de seguridad absoluta se desmorone. Es al final un autoengaño que, por otro lado, parece lógico, porque da la sensación de que es emocionalmente difícilmente soportable vivir conscientes de nuestra vulnerabilidad de forma permanente. Es un poco lo que hace uno cuando coge el coche. Sabe que la tasa de mortalidad en viajes de automóvil es importante, y sin embargo, pues lo coges pensando que nunca te va a pasar, ¿no? La guerra es, además, en esencia, y esto es importante destacarlo, un fenómeno caótico. Todas las variables se van multiplicando y lo hacen de forma no lineal, con lo que la respuesta del adversario no siempre sigue la que tú habías previsto, y el factor humano, con sus pasiones, con sus errores, sigue jugando un papel determinante. Y sin embargo, queremos creer que tenemos todo controlado, o quieren vendernos que está todo controlado. Pero lo que subyace detrás de estas guerras, de estos ataques, de estos intentos de mantener la seguridad 100%, es una gigantesca industria también que vive y sobrevive gracias al miedo, que no solo tiene su expresión en el caso de la industria de defensa y de lo armamentístico, que lo tiene también en la seguridad de nuestras casas, y que lo vemos continuamente en los medios de comunicación, cómo se nos vende una falsa sensación de riesgo cero, y no es más que eso, una satisfacción emocional ante un miedo lógico. En cualquier conflicto moderno, las élites nos venden la idea de que la guerra va a ser rápida, va a ser quirúrgica, va a ser controlada, no va a tener grandes costes humanos, y terminan, sin embargo, todos los conflictos que hemos ido viendo en los últimos años en pantanos prolongados que la seguridad
de nadie la tiene controlada ni garantizada, no hay más que ver lo que ha tenido en Afganistán Estados Unidos durante 20 años después de echar miles de millones a la caldera, de estar allí presentes y se han retirado sin haber conseguido nada para que sigan gobernando los mismos que gobernaban. La parte más trágica de esta falsa seguridad, de esta ilusión de seguridad, es que genera, por otro lado, un exceso de confianza que pone en riesgo a las personas y que al final genera destrucción de hogares por los conflictos que proliferan, pérdida de vidas y el colapso de la sensación de seguridad, de la estabilidad emocional de las sociedades. En el caso de la Cúpula de Hierro, lo que nos deja también es un debate sobre la tecnología militar, pero eso es lo evidente, la primera capa. Por debajo nos queda la oportunidad de repensar nuestras creencias sobre seguridad, sobre guerra, sobre poder, sobre lo que tienen que vivir y saber los ciudadanos respecto de lo que deciden sus mandatarios. Porque al final, la verdadera fortaleza de una sociedad no reside en sus sistemas antimisiles, sino en su capacidad para construir paz, para gestionar los conflictos sin recurrir a la violencia, para aceptar humildemente que no controlamos todas las variables, aunque pensemos que sí. Las grietas de la Cúpula de Hierro, que están ahí, que son pocas, pero existen y que están causando muerte, destrucción e inseguridad en Israel, resultan en el fondo las grietas de nuestro propio relato respecto de la seguridad, un relato ficticio y que no puede ocultar, si reflexionas un poco, que la guerra no solo destruye edificios, sino que destruye vidas humanas y destruye en lo imaginario, en lo ideológico, certezas. Al final, esta es una idea que probablemente nos cueste mucho aprender, pero que está sobre la mesa y que creo que tiene su mejor ejemplo en el caso de la Cúpula de Hierro, porque era el paradigma que todos veíamos como una seguridad, como una infalibilidad, como una certeza. Y hemos visto que en la guerra la única certeza es que hay muerte y destrucción. Vamos a hacer una pequeña parada. A la vuelta seguimos con los asuntos de geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca Beltronco. Y no se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Hasta el 22 de junio consigue tu bono platino u oro con hasta un 40% de descuento y págalo en cómodos plazos. Disfruta sin límites de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. No esperes más. Unidades limitadas. Más información en bonoparques.es. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué Nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código Código SE. con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya, como prometíamos, como lo más relevante de la información geopolítica en esta mañana, en esta jornada, lo elabora ese empeño, lo desarrolla Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúan los ataques entre Israel e Irán. Y continúan sin que se vea una opción de cese al fuego en el horizonte. Ataques en medio de las advertencias de Donald Trump a Teherán. El presidente estadounidense asegura que conoce dónde se esconde el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, pero descarta por ahora tomar la decisión de matarlo. En Ucrania, entre tanto, Volodymyr Zelensky insiste en pedir a Estados Unidos que tome medidas contra Rusia. Petición hasta el momento sin éxito, mientras Pyongyang ha confirmado la visita en la víspera del secretario del Consejo de Seguridad ruso, su encuentro con Kim Jong-un cuando se cumple el primer aniversario de la firma del Tratado de Asociación Estratégica Integral, el cual contempla ayuda mutua en caso de agresión. En Portugal se vota la moción de censura contra el programa de gobierno de Montenegro. Moción de censura presentada por los comunistas contra el programa del nuevo gobierno del primer ministro Luis Montenegro, que no tiene en principio perspectivas de prosperar. Sindicatos y organizaciones se movilizan en Argentina en apoyo a Cristina Fernández. Movilización en Buenos Aires en apoyo a la que fuera presidenta argentina y un día después de que comenzara a cumplir en su domicilio una condena de 6 años de prisión por corrupción. Bruselas abre la puerta a multar a AliExpress por su política contra productos ilegales. La Comisión Europea, que inició la investigación a AliExpress en marzo del pasado año, considera que la compañía no tiene en cuenta los recursos limitados que ha destinado para la detección de productos ilegales en su plataforma y que no aplica adecuadamente su política de sanciones contra los comerciantes que anuncian este tipo de bienes de forma reiterada. AliExpress tiene ahora la posibilidad de presentar alegaciones. La Casa Blanca confirma que Donald Trump extenderá de nuevo el plazo a TikTok. El líder republicano firmará una orden ejecutiva para mantener la aplicación en funcionamiento. El pasado 4 de abril, Trump concedió un plazo adicional de 75 días a TikTok, que llegaría a su fin este 19 de junio para que llegara a un acuerdo con empresas estadounidenses que le permita desvincularse de ByteDance. Y ahora ampliamos todas estas informaciones, Blanca. Sexta jornada de intercambio de misiles entre Israel e Irán. La situación entre ambas potencias sigue siendo extremadamente tensa y peligrosa. Pablo Llanone. En las últimas horas, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha declarado que no se rendirá ante nadie y que Israel será castigado por su error. Mientras, el conflicto se mantiene, como decías, Blanca, tenso. Esta madrugada han vuelto a sonar las alarmas en Israel y en Irán. Las fuerzas israelíes han enviado 50 cazas para destruir instalaciones de armamento y centrifugadoras iraníes utilizadas, según Jerusalén, para obtener la bomba nuclear. Irán ha respondido enviando misiles hipersónicos. La Guardia Revolucionaria ha confirmado que son misiles Fatah 1 capaces de viajar a más de 5 veces la velocidad del sonido y que pueden maniobrar en pleno vuelo, lo que los hace más difíciles de rastrear e interceptar para la cúpula de hierro israelí. Estos intercambios de ataques no han registrado víctimas mortales. Además, el jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, dice que Israel no ha logrado cumplir su objetivo de dañar las centrales de centrifugadoras, algunas de ellas enterradas a 90 metros de profundidad. Para alcanzarlas, Tel Aviv necesitaría la bomba estadounidense conocida como Massive Ordnance Penetrator, lo cual inyecta presión a Washington para su intervención en el conflicto. Israel tiene varias razones estratégicas, militares y diplomáticas para querer que Estados Unidos se implique directamente en su conflicto con Irán. Aunque Israel es una potencia militar regional, Estados Unidos posee capacidades mucho mayores: portaaviones, bombarderos estratégicos, satélites militares, submarinos nucleares y una red global de inteligencia. Una implicación estadounidense facilitaría el acceso a blancos profundos y protegidos en Irán, como las instalaciones nucleares subterráneas en Fordow o en Natanz, que los F-16 israelíes no podrían destruir completamente sin apoyo externo. Pero, ¿qué supondría la implicación de Estados Unidos en el conflicto? Paloma Arnaldos. La entrada de Estados Unidos llevaría al conflicto a pasar de una guerra regional a un enfrentamiento a gran escala, con ramificaciones militares, económicas, diplomáticas y humanitarias globales. Sería posiblemente el mayor conflicto en Oriente Medio desde la Guerra del Golfo o incluso desde 1948. Y es que la entrada de Estados Unidos provocaría un contraataque iraní a bases militares estadounidenses en Irak, Siria, Qatar, Bahrein, Kuwait
o Emiratos Árabes Unidos. Grupos aliados de Irán como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias chiíes en Irak y Siria activarían células para atacar intereses estadounidenses e israelíes en toda la región. La implicación estadounidense tendría también consecuencias geopolíticas. Rusia podría reforzar su cooperación con Irán o aumentar su influencia en Siria, mientras que China, gran comprador de petróleo iraní, podría considerar el conflicto una amenaza a su suministro energético y reforzar su papel diplomático o de disuasión. Habría además un claro impacto económico y energético. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, podría ser bloqueado por Irán o minado, provocando una subida abrupta del precio del crudo. Carlos Arenas es doctor en economía. También recordemos que el petróleo el mes anterior cayó más de un 12% y es verdad que si lo miramos ahora en un mes ya lleva una subida de más del 16%. Estamos viendo mucha volatilidad, pero no olvidemos que venimos de una caída de más de un 12% en el petróleo. Lo que me preocupa es que el conflicto escale, en primer lugar por temas humanitarios, pero luego económicos, porque si efectivamente se cierra el estrecho de Hormuz, acaba incrementándose mucho el precio del petróleo y la inflación empieza a verse afectada por este alza de los precios del petróleo, ahí sí que contamos con un riesgo serio en las políticas monetarias de los bancos centrales. En este escenario de escalada del conflicto, el barril de Brent podría alcanzar los $150, lo que arrastraría a los mercados financieros y desataría presiones inflacionistas en Europa, en Asia y en América Latina. Las rutas comerciales del Golfo Pérsico y el Mar Arábigo quedarían también parcialmente cerradas, afectando al suministro de gas natural y fertilizantes. Y habría además y sobre todo un incremento del riesgo nuclear. Aunque Irán no ha confirmado que tenga armas nucleares, una intervención directa de Estados Unidos podría acelerar la carrera hacia su obtención como un acto de disuasión. La entrada de Estados Unidos en el conflicto tendría también consecuencias internas para Donald Trump. Podría suponer una mayor polarización en el país y en 2026, año electoral en Estados Unidos, se van a celebrar las elecciones de medio mandato. El conflicto podría influir en el voto y la percepción de liderazgo. Uno de los actores principales de este conflicto está siendo el Mossad, cuya incursión en Irán ha sido clave en el desarrollo de la operación iniciada por Israel. Fue una operación compleja, coordinada, que unió inteligencia encubierta, sabotajes y ataques aéreos masivos. El éxito de la operación se fundamentó en neutralizar las defensas enemigas y en permitir a los F-16 israelíes atacar objetivos clave sin oposición. Rubén Gil. Bajo el nombre clave de León Ascendente, el Mossad planeó y ejecutó una operación combinada a gran escala entre el 13 y el 15 de junio. Es la primera vez que Israel admite públicamente tener una base clandestina dentro de Irán. El Mossad construyó una instalación encubierta cerca de Teherán, donde introdujo drones con explosivos y sistemas de armas de fabricación precisa. Esta base sirvió para atacar lanzaderas de misiles balísticos y sistemas antiaéreos iraníes antes de que el ataque aéreo se desatara, asegurando así el dominio del espacio aéreo para los aviones israelíes. Como si de una película de espías se tratara, durante meses el Mossad introdujo de forma secreta piezas de drones, munición y equipos a través de maletines, camiones y contenedores. También movilizó agentes encubiertos y fuerzas especiales para ensamblar y operar estos sistemas dentro del país. En la fase inicial, el Mossad saboteó los lanzadores de misiles y radares mediante drones explosivos, lo que redujo drásticamente la capacidad de respuesta de Irán, disminuyendo alrededor de 800 posibles lanzamientos de misiles y limitándolos a unos 200. Acto seguido ejecutó una campaña aérea masiva con más de 200 aviones que atacaron 100 objetivos, incluyendo las instalaciones nucleares de Natanz y Tabriz, las bases militares de Sabad, así como depósitos y a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, incluidas figuras de alto rango como el general Hossein Salami. Pero el Mossad además desplegó una campaña de desinformación para despistar a Irán, incluyendo declaraciones tranquilizadoras de Netanyahu y distracciones diplomáticas. La operación León Ascendente es sin duda un hito para uno de los cuerpos de los servicios de inteligencia más importantes del mundo y representa una transición hacia una guerra híbrida integrando espionaje humano, sabotaje, ciberataques y potencia aérea convencional. Y miramos también al comercio, pendiente de las tensiones geopolíticas y por supuesto de la política arancelaria de Donald Trump. Bajo este paraguas, las compañías están echando mano de la inventiva y a base de ingeniería arancelaria a priori legal, tratan de buscar la mejor clasificación para sus productos y esquivar el mayor golpe de los gravámenes. Eva Villanueva.
La administración Trump sigue inmersa en negociaciones comerciales que se extienden por todo el globo con amigos y rivales para reequilibrar su balanza comercial. El cambio en los gravámenes afecta a casi la totalidad de los sectores y productos, pero no en la misma cuantía, por lo que las empresas tratan de buscar una mejor posición ante las nuevas reglas de juego. Y es ahí donde echan mano de la ingeniería arancelaria. ¿En qué consiste? En recolocar y reclasificar los productos en la búsqueda del arancel más bajo. Eso sí, hay que tener claro, y así lo explican los expertos de aduanas y cadenas de suministro en la CNBC, que no se trata de burlar la ley. Se trata de una práctica que implica cambiar los materiales de un artículo, por ejemplo, alterar sus dimensiones o composiciones para que se pueda justificar ese cambio de su naturaleza y así el producto termine encajando en un código del sistema armonizado diferente. Un cambio que puede convertir lo que hasta ahora se catalogaba como un abrigo en un cortavientos o unos zapatos que pasan a ser zapatillas. Aunque la mayoría de los nuevos aranceles agregados durante el segundo mandato de Trump son de base amplia, el gobierno de Estados Unidos ha creado exenciones para ciertos productos. Esa es la ventana que aprovechan las empresas para encontrar opciones de diseño estratégico con las que rebajar su exposición a los gravámenes. Una mejora que tienen que reflejar en el sistema de clasificación numérico con más de 5.000 códigos que se utiliza en todo el proceso de importación y exportación para la clasificación de mercancías. Sin embargo, también los cambios introducidos en esa política arancelaria han provocado idas y vueltas en las medidas de los empresarios y en concreto en el caso de lo relacionado con los metales. Por ejemplo, el llamado Día de la Liberación, el 2 de abril, con los aranceles recíprocos, varios fabricantes extranjeros comenzaron a agrupar elementos de acero y aluminio en sus productos finales para entrar en la tabla de clasificación para un arancel inferior a ese 25% bajo la sección 232. Sin embargo, desde que este mes de junio se han duplicado hasta el 50%, excepto los del Reino Unido, las empresas eliminan esos elementos y los envían por separado nuevamente. Ajustes estratégicos con todo para ahorrar costes que se llevan a cabo con esa ingeniería arancelaria, una práctica legal que se remonta a 1882, cuando un importador cubrió azúcar con melaza para evitar los aranceles más altos impuestos al azúcar de color más claro. Y en plena cuenta atrás para las vacaciones de verano, el sector aéreo asiste a una realidad que se dibuja desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca en enero. Las tarifas en los vuelos de Estados Unidos de Europa a Estados Unidos han caído a niveles no vistos desde antes de la pandemia, Eva. La fotografía deja entrever una actitud más reacia a viajar a los Estados Unidos, sobre todo por parte de los viajeros de Europa occidental que se encuentran en niveles no vistos desde antes de la pandemia. Y bajo la premisa de menores ganas de viajar, las tarifas en los billetes caen, una instantánea que se espera continúe hasta este mes de julio. Las llegadas internacionales al país que dirige Donald Trump han disminuido un 2,8% en mayo con respecto a 2024, según los datos de una de las oficinas que pertenece al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Las de Europa Occidental son un 4,4% inferiores, mientras que los viajes desde Europa del Este han aumentado un 4,6% en el mismo periodo. Las reservas a futuro sugieren que se avecinan descensos sostenidos, con un total de reservas entrantes a Estados Unidos en julio un 13% menos que el año anterior, según la empresa de análisis OAG Aviation. Este verano el precio de los billetes de ida y vuelta de Estados Unidos a Europa ha bajado un 10% en comparación con el año pasado, según la aplicación de reservas de viajes Hopper, o un 7% en 50 rutas de ida y vuelta en clase turista, según Cirium. Según Oxford Economics, 2025 está claro que va a ser un año difícil, según esta tendencia, para ganar dinero en las rutas transatlánticas. Las principales aerolíneas, incluida Air France, KLM y Lufthansa, con sede en Alemania, prevén ahora una desaceleración de la actividad. El director ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr, prevé una menor demanda en el tercer trimestre, mientras que el de Air France KLM, Ben Smith, ha indicado que la compañía está experimentando una ligera contracción en ese tráfico transatlántico y que va a recortar drásticamente los precios para mantener las cabinas llenas en esos vuelos para cruzar el Océano Atlántico. Y la Comisión Europea ha abierto la puerta a multar a AliExpress por no evaluar y mitigar los riesgos sobre la venta de productos ilegales. Pablo. La Comisión Europea podría multar a AliExpress sobre el 6% de su facturación anual en caso de que no cumplan los compromisos que se ha propuesto para cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Is AliExpress just one big scam? And is it a legitimate place to buy from?
Las denuncias de usuarios por estafas, como medicamentos falsos o suplementos alimenticios sin verificar, atrajeron la mirada de la Comisión Europea hace un año, que inició una investigación con un dictamen preliminar negativo para la famosa plataforma. The online platforms, the online marketplaces, they shouldn't sell any illegal. La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión, Henna Virkkunen, ya repitió hace unos meses los esfuerzos del bloque por impedir la venta de productos ilegales por denuncias y acusaciones que también han afectado a Shein y a Temu. De momento, AliExpress se ha comprometido a mejorar los sistemas de detección y a retirar productos ilegales como medicamentos falsos, suplementos alimenticios y material para adultos. Además, garantizará la trazabilidad efectiva de los comerciantes en su plataforma. Implementará mayor transparencia en la publicidad y en los algoritmos de recomendación, establecerá un sistema interno robusto para gestionar reclamaciones y facilitará el acceso a datos públicos para investigadores. En caso de que no cumpla estos objetivos, de los cuales hará un seguimiento un organismo delegado de la Unión Europea, tendrá que afrontar esa millonaria multa del 6% sobre su facturación anual. De esta manera, según la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión, se creará un entorno en línea más seguro y justo. No solo se garantizará un alto nivel de seguridad para los ciudadanos de la Unión Europea, sino que además, dice, se impondrá igualdad de condiciones para las plataformas y los comerciantes en el mercado del bloque. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos, como hacemos de forma habitual con Pablo Llanone, lo que nos cuentan las principales cabeceras internacionales. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el medio estadounidense sin ánimo de lucro NPR. Dice que mientras Israel centra su atención en Irán, el número de muertos aumenta en Gaza y el hambre se va agravando. El principal foco de atención de Israel ahora es su guerra con Irán, pero las tropas israelíes aún controlan territorio en el interior de Gaza y el martes, sin ir más lejos, marcó el día más mortífero en las últimas semanas para los palestinos que intentan llegar a los sitios de comida y camiones de distribución de alimentos. Mientras, dos cabeceras consolidadas a uno y otro lado del Atlántico, el Washington Post y The Guardian, informan de que más de 50 palestinos han resultado heridos al intentar conseguir alimentos. Al menos 45 de ellos han fallecido en una intersección de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, donde una gran multitud se había congregado esperando la entrada de camiones con harina. Los medios han culpado de ello a la Fundación de Ayuda Humanitaria en Gaza. The Jerusalem Post, medio de comunicación israelí, nos informa de que la Fundación de Ayuda Humanitaria en Gaza rechaza las afirmaciones de los medios de comunicación en torno a la muerte de decenas de personas en su centro de distribución. Varios medios de comunicación han informado hoy falsamente, dice The Jerusalem Post, sobre esas decenas de palestinos que han sido asesinados en un centro de distribución de ayuda de la Fundación. Esto, como decimos, dice el medio que es rotundamente falso. El incidente en cuestión no ocurrió en un centro de la Fundación, sino cerca de un centro del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y esto no es todo. Hasta la fecha, dice el medio israelí, no se ha producido ningún incidente en las instalaciones de la Fundación ni en sus alrededores. La Fundación además asegura que su modelo de distribución es seguro y está diseñado específicamente para prevenir tragedias, incluso bajo presión extrema. Por otro lado, las hostilidades entre Irán e Israel obligan a los países a traer de vuelta a sus conciudadanos. The South China Morning Post nos informa de que Tailandia tiene 40.000 ciudadanos viviendo en Israel y 300 en Irán, razón por la que ha movilizado aviones militares para traerlos de vuelta a casa. Por su parte, Russia Today destaca que las autoridades de Israel han prohibido a sus ciudadanos abandonar el país. La ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, ha declarado que no se aprobarán las salidas de israelíes al extranjero. Aquellos que se están yendo, afirma, son la gente que vino de visita al país, tales como diplomáticos, turistas y similares. La funcionaria aseguró que el gobierno ya está preparando un plan para que los ciudadanos israelíes que quedaron varados en el extranjero tras el inicio del conflicto puedan regresar al país hebreo. The South China Morning Post también mira de cerca la postura de India en ese conflicto entre Irán e Israel.
La Organización de la Cooperación de Shanghái, un bloque de 10 miembros centrados en intereses económicos y de seguridad, y que actualmente, por cierto, está presidido por China, emitió un comunicado el sábado censurando la acción militar de Israel. Sin embargo, la India se ha distanciado de este manifiesto, revelando, dice The South China Morning Post, la intrincada red de intereses que la vincula con ambos estados en conflicto. Otros miembros de la OCS, como Kazajistán, Kirguistán, Rusia o Pakistán, sí que han respaldado el comunicado que condenaba enérgicamente estos ataques de Israel contra territorio iraní. Y terminamos este repaso de lo que nos han contado los medios en torno a la situación en Oriente Próximo con Russia Today. En este caso se centra en el canciller alemán Friedrich Merz. Elogia a Israel, nos cuenta RT, por hacerle el trabajo sucio a Occidente. El canciller de Alemania ha elogiado el martes a Israel por los ataques contra Irán y ha aseverado que tanto el gobierno como el ejército israelí están emprendiendo valientemente la realización del trabajo sucio en nombre de las naciones occidentales. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. ¿Eres un profesional del sector sanitario? Llega Gaceta de Salud. La nueva revista especializada con lo último en actualidad, innovación, pacientes, regulación, laboratorios, especialidades, hospitales y mucho más. Suscríbete gratis en gacetadesalud.com y elige tu formato. Edición web con las últimas noticias, revista mensual con envío a domicilio o edición PDF en tu dirección de email. Con el respaldo de Editorial Ecoprensa, calidad y seriedad informativa garantizada. Gaceta de Salud, conectando ciencia, empresas y personas. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Habitualmente exploramos distintas manifestaciones del poder geopolítico y la capacidad de influir de los distintos actores protagonistas en todo este escenario. En ese empeño de seguir escudriñando toda esa realidad compleja, hoy optamos por hablar del crimen organizado como instrumento de poder. Y aprovechamos para ello la publicación homónima en The Objective de Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Interesado porque este asunto es de esos tangentes que no es tan evidente que pueda tener interés geopolítico, pero que al final sí lo tiene. Las nociones tradicionales sobre crimen organizado parece que están siendo superadas por la propia realidad, ¿no? ¿Cómo definimos ahora mismo el crimen organizado? ¿Cómo lo entendemos? ¿Y cómo nos damos cuenta de que esto ya no es solo un problema para la sociedad, una lacra, sino que es una amenaza incluso en algunos casos para nuestras democracias? Sí, el crimen organizado en realidad se ha convertido en un actor geopolítico más. Ha alcanzado desde hace ya muchos años unas cotas de poder inimaginables hace tan solo un siglo, donde es cierto que a nivel local sí que había desarrollado unas estructuras y unas capacidades nada desdeñables, pero desde el fin de la Guerra Fría, con el surgimiento del último proceso globalizador, se ha transnacionalizado, es decir, es capaz de traspasar fronteras, de realizar acuerdos entre distintas organizaciones criminales
de generar un gran beneficio, y eso, sin duda alguna, no solo le ha convertido, como acabamos de decir, en un actor relevante, sino también en un actor deseable para cierto tipo de regímenes políticos, como colaborador e incluso como instrumento para, digamos, influir en terceros países. Al final vemos que se instrumentaliza la labor de esas organizaciones criminales por actores externos, por países en muchos casos, para objetivos políticos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, hay que tener en cuenta las características propias de muchas organizaciones criminales. Muchas están basadas en lazos étnicos, nacionales, familiares, con lo cual, para determinados regímenes políticos, como por ejemplo el ruso, es muy sencillo el establecer lazos de contacto con las organizaciones criminales de origen ruso en terceros países. Desde hace muchos años, por ejemplo, el FBI viene alertando de la colaboración entre las organizaciones criminales rusas afincadas en Estados Unidos y los servicios secretos rusos. ¿Cómo? Pues a través de, digamos, la ayuda logística que pueda prestar las organizaciones criminales que ya están asentadas en territorio norteamericano a esas redes de espías rusos. Digamos que Rusia es el régimen, o digamos el régimen de Putin, es el gobierno que más ha elaborado esa colaboración con las organizaciones criminales, porque las utiliza para todo tipo, para desde financiarse y de ese modo poder vencer ese régimen de sanciones que impera sobre Moscú, como también lanzar operaciones y de desestabilización, porque claro, qué duda cabe, y esa es una de las razones, por ejemplo, tan señaladas de la administración Trump contra China, en este caso por el fentanilo, pero qué duda cabe que el tráfico de drogas, con todo lo que genera de riesgos contra la salud pública, es un elemento de desestabilización para nuestras sociedades. Europa, en la última década, en las últimas 2 décadas, ha aumentado enormemente el consumo de droga, y eso tiene unas consecuencias en nuestras sociedades muy negativas. Por seguir con el ejemplo, porque se ve muy bien las cosas con ejemplos, en el caso de Rusia se ha utilizado también, estando bajo sanciones, como bien explicabas, para blanqueos de capitales. Hemos visto esa red rusa, Smart, TGR, colaboración financiera, papel también de la diáspora rusa, como explicabas, como apuntabas. Al final sirve para muchísimas cosas, no solo para como tú también señalabas, vale, se exportan drogas y esto perjudica a la sociedad del país que yo quiero dañar, bien, pero es que incluso esta utilidad concreta de blanqueos de capitales en un país bajo sanciones, con unas estructuras bien determinadas y ya descubiertas, nos demuestra que hay cuestiones prácticas profundas que se utiliza ese crimen organizado. Sí, claro, es que Rusia se venía preparando precisamente para esas sanciones desde la invasión de Crimea. Sabía cuál iba a ser la respuesta occidental, basada esencialmente en ese castigo económico, y por lo tanto había planteado una alternativa al sistema financiero internacional. ¿Cómo? Con un papel protagonista del crimen organizado, utilizando sus redes de blanqueo y también de generación de beneficios para, digamos, no perder ese flujo de dinero que necesita el régimen del Kremlin para su campaña contra Ucrania, su invasión. Otro ejemplo que podemos poner sobre la mesa, en este caso el intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras en Madrid, un sicario subcontratado por Irán, macromafia. ¿Qué objetivo persigue un régimen como el iraní con un objetivo político tan, en principio, lejano? Sí, es amedrentar a quien se mete con el régimen iraní, con quien es contrario a él. Lo mismo hace el Kremlin con toda esa serie de asesinatos, sobre todo en Londres, en Inglaterra. El famoso Polonio, ¿verdad?
sí, con los paraguas y cosas que vemos, por ejemplo, en Misión Imposible o en 007. Eso es real, pasa, ¿vale? En el caso de Rusia, en ese sentido, no subcontrata porque tiene una amplia red de espías y lo hace directamente, pero en el caso de Irán, esos lazos que son muy inquietantes con la macromafia, que es una organización criminal que ya de por sí es muy violenta, digamos, lo más cercano que tenemos en Europa a los cárteles mexicanos, por ejemplo, a nivel de violencia, y es inquietante que coopere una organización criminal con un régimen criminal como es el de las ayatolás, porque precisamente luego tenemos atentados como el de Alejo Vidal Cuadras, que yo creo que es muy alarmante, porque nos indica la capacidad que tiene un régimen como el iraní de perjudicar la vida política de un país como España, que está a miles de kilómetros y que realmente yo creo que si preguntamos a la mayoría de ciudadanos, salvo ahora por el tema de Israel, Irán nunca ha estado en el centro de preocupación de los españoles. En cambio, Irán sí que presta mucha atención a todo aquel que internacionalmente le perjudica. Hemos tocado blanqueo de dinero, hemos tocado en este caso algo más convencional, intento de asesinato, pero obviamente lo relacionado con el mundo ciber no se queda atrás. Ahí hay que destacar ese ciberataque a Estonia, Pearl Harbor electrónico, ¿no? Con Russian Business Network, con intentos de desviar la atención de quién había sido el autor, pero consigues a un país muy digitalizado tumbarlo sin disparar un tiro y al final utilizando delincuentes. Sí, porque eso ayuda además para negar el origen del ataque. Es esencial, en ese sentido, tener redes de cibercriminales en pleno contacto con el régimen para poder lanzar este tipo de operaciones, ¿no? También todas las campañas que vemos de desinformación, importantísimo, todos los trolls, los bots, todo lo que se utiliza en las redes para desacreditar, atacar, en fin, para extremar las posiciones políticas. Lo vimos en Cataluña después del famoso referéndum falso, ¿no? Que salieron toda una serie de noticias de una gran represión policial en España, con casos incluso de casi muertos y mucha sangre, en fin, que luego resultó que eran falsos, ¿no? Pero todo eso se lanzó con el apoyo de Rusia y eso está acreditado en el Parlamento ruso. Por lo tanto, tampoco entiendo muy bien qué hace nuestro gobierno. Bueno, sí lo entiendo, pero desde luego es condenable él teniendo tratos con una formación que ha colaborado con un país extranjero para desacreditar y debilitar a nuestro régimen. No sé qué podemos esperar de una formación de ese calibre. Pero bueno, nuestro panorama político es el que es y en fin, de eso también se nutre y se saca ventaja Rusia, ¿no? De esa inestabilidad política interna y por eso convierte a España en un objetivo clave de su campaña contra Europa, porque somos hoy en día un eslabón débil. Fíjate sobre lo de Estonia, tuvimos al embajador de Estonia en España y nos contaba cómo desde entonces desarrollaron un gemelo digital que reside en Luxemburgo para intentar que los daños sean mínimos cuando tienes un problema de este tipo, lo que demuestra que algo puedes hacer, evidentemente. Para terminar, Pedro Francisco, una vez hemos perfilado ese panorama, nada de crimen organizado independiente o no necesariamente crimen organizado independiente, pues ¿qué puede hacer los países que son víctimas de este ataque mixto, este ataque gris de otros estados a través del crimen organizado? ¿Y en qué medida deben colaborar también los ciudadanos para intentar que esto genere los menores daños posibles? Sí, lo primero es tomar conciencia de la situación, no seguir con el panorama actual, ¿no?, de lucha contra la criminalidad como si fuese algo ajeno a nuestra sociedad y se tratase únicamente de personas que buscan el lucro a través de actividades ilegales, sino que hay determinadas organizaciones criminales
que actúan en tándem con otros gobiernos para desestabilizar e incluso a veces atacar a nuestros países. Hace falta, yo creo que a nivel europeo, a raíz sobre todo de la ocupación de Crimea y la invasión de Ucrania, ya hay una gran conciencia. Yo creo que falta en países como España, yo creo que el gobierno lo sabe suficientemente, pero no tiene voluntad política para ponerlo en marcha, porque eso supondría un agravio para sus socios de gobierno, pero hay que hacer grandes esfuerzos de colaboración entre agencias, empresas y demás, porque las empresas también son un objetivo clave de esta intromisión, sobre todo a nivel ciber. Muchas de ellas no lo denuncian por ese perjuicio reputacional que sufrirían, pero digamos que los ataques son diarios. Aquí tenemos una institución como INCIBE que puede ayudar mucho y que ayuda en ese sentido, y sobre todo conciencia, prevención y mucha colaboración internacional. Pero lo primero es saber de lo que estamos hablando. El crimen organizado hoy es un actor político, geopolítico esencial para determinados regímenes políticos. Pedro Francisco Ramos Jós, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Aunque la cúpula de hierro, ese sistema de defensa antimisiles de Israel, operativo desde 2011, desarrollado por una firma estatal, ayudado y complementado por otra serie de herramientas, también incluso por Estados Unidos, ha demostrado alta eficacia hasta ahora en los ataques que se están produciendo desde Irán. La respuesta en ese intercambio de golpes que tienen ambos países, hemos visto cómo llegan a golpear misiles iraníes territorio israelí, a pesar de la cúpula. Queremos entender por qué es así, y de ello hablamos ya con César Pintado, profesor de Tecnología Militar del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa de CISDE. César, bienvenido, buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes. De forma breve, igual nos puedes hacer una pincelada de cómo funciona, porque sé que no es una cúpula de un campo de fuerza como veríamos en una película de ciencia ficción. Esto es un sistema complejo de lanzamiento de misiles, etcétera. ¿Cómo funciona de forma sencilla para entenderlo? Vamos a ver, antes que nada, la llamada cúpula de hierro no es ni más ni menos que un recurso que forma parte de la defensa antimisiles israelí de corto alcance. Es un sistema que tiene una eficacia de hasta 70 kilómetros, aunque quieren ampliarlo hasta 250, pero de momento da para lo que da. Y que actúa en conjunción con otros recursos, como es el misil Patriot, que muchos de los oyentes conocerán, o misiles Barak, tanto en la versión terrestre, la MX, como la Magen, que está en buques. Dicho eso, la cúpula concretamente, ¿en qué consiste? Pues es un sistema que funciona con un radar que puede estar separado de los misiles, lo normal que tenga mejor campo de observación en una altura. Tiene un centro, digamos, de control, y luego está el lanzador propiamente dicho, que consiste por una batería de 20 misiles que puede estar por donde se determine que es más útil, y que por su relativamente corto alcance pues está cerca de los núcleos de población. Estamos hablando de misiles Tamir, que son 20, y que, bueno, pues al fin y al cabo pues hay un número finito de misiles, claro, de Tamir y de los otros misiles de los que he hablado antes. Luego la cúpula de hierro pues también tiene una forma de funcionar para evitar en lo posible la saturación. Me explico. Ese sistema va haciendo el seguimiento del proyectil que se acerca, y con un par de mediciones puede, estimar su punto de impacto. Si el punto de impacto no coincide con un centro de población o al fin y al cabo, pues digamos que lo deja pasar. Si va a caer en medio del desierto, claro, no sería muy fácil de... el misil Tamir, pues ya te digo, cubre un área de unos, creo que son 150 kilómetros cuadrados. No es un área grande. Por eso
tienes que juntarlo con otros recursos. Dicho eso, pues bueno, vale, pues se puede minar la eficacia de este sistema con saturación, por supuesto. ¿Cuál sería la forma más eficaz y más barata de saturar ese sistema y colarle más misiles? Pues con el lanzamiento de drones y de cohetes. ¿Quién puede hacerlo? Pues Hamas y Hezbollah. Y ahora mismo, pues no, pues tiene su capacidad de lanzamiento de cohetes desde las intervenciones israelíes en Gaza y en el Líbano, pues está bastante limitada. Así que, en principio, la cúpula de hierro, pues no tiene que hacer frente a esa saturación por cohetes, pero al fin y al cabo, pues tiene unos recursos limitados en cuanto al alcance y en cuanto al número de misiles, y necesita la ayuda de esos otros recursos que forman parte de esa defensa contra alcance. Y bueno, hay que añadirle otros por no extenderme demasiado, pero al fin y al cabo quiero dejar muy claro que la cúpula de hierro, pues, una herramienta que se ha hecho famosa, pero que forma parte de una capa, de la primera capa. Sí, está la cúpula, la onda de David, los Arrow 2, los Arrow 3, los Patriot, efectivamente. César, una de las variables novedosas aquí, o de las preocupaciones por desconocimiento quizá, porque no sabemos su eficacia, es la incorporación de armamento hipersónico por parte de Irán. Fatah 1, Fatah 2, no sé si hay evidencias de que hayan sido usados o no las hay, ni sé cómo cambian la ecuación de todo esto, si es que lo hacen. Vamos a ver, hace bien en mencionar el sistema Fatah, porque, bueno, pues el régimen iraní se ha empeñado en venderla como hipersónico, hablando de, hipersónicos son esos misiles que pueden llegar desde Mach 5 hasta incluso 20. Pero hablando de esto con otros colegas más versados en el armamento iraní, no tienen nada claro que Fatah sea hipersónico, porque no tiene una serie de elementos de tecnología, que digamos que lo categorizarían como hipersónico. Es un misil que se considera el más peligroso, ni siquiera es el que tiene más alcance, puede que sea el más rápido, pero en rigor, y por lo que me dice gente, colegas que entienden más de esto, pues parece que hipersónico no tiene claro que lo sea. No obstante, hay que dejarlo muy claro, también el Fatah es el misil que se ha hecho famoso de una variedad bastante nutrida. Los iraníes, por sus acciones, pues han tenido que ser muy creativos, no han podido desarrollar una aviación de combate lejanamente comparable al israelí, pero tienen un arsenal impresionante, tanto de drones como de misiles balísticos y de otro tipo. Hay que tenerlo muy en cuenta y todavía están lejos de agotar ese stock. Precisamente, no sé, César, si desde aquí, que obviamente no tenemos acceso a las capacidades de Teherán, pero si se estima de alguna manera la capacidad de Irán para seguir intentando desafiar las defensas aéreas de Israel a futuro, pues bien sea por saturación, pues con estos misiles, con drones, con enjambres, todo mezclado, porque al final, pues también si quieres mantener durante mucho tiempo el desafío, tienes que tener fondo de armario. Efectivamente, y me alegra que lo menciones, porque hablando con estos colegas en estos días atrás, pues se estimaba que sí, obviamente, a esta campaña de misilística, por decirlo así, le está costando a Irán bastante caro, pero que de momento se estima que han consumido entre un 10 y un 15% de su stock de misiles. O sea que todavía pueden aguantar bastante. Ahora bien, saturar las defensas aéreas israelíes es posible como posible todo. Ahora, su principal o su más eficiente herramienta de saturación eran los cohetes que podían lanzarle a Hezbollah y Hamas. Estamos hablando, para que tengamos una idea de algunas magnitudes económicas.
Estamos hablando antes de la cúpula de hierro. Se opera misiles Tamil. No sabemos cuánto disponen, pero cada derribo con un misil Tamil viene a salir por unos $100.000. El cohete típico, ahora mismo no recuerdo el nombre, más usado por Hamas, viene a costar $800. Claro, el desfase es tremendo. O sea que claro, podemos no solo saturar la defensa aérea israelí con esos cohetes, sino hacerle una auténtica guerra económica y arruinar la defensa aérea israelí. Ahora, si ya has quedado sin ese recurso, sin esos cohetes, esa arma agresiva de proximidad tan barata, y tienes que hacerlo con misiles balísticos, hipersónicos o no, que valen ya cientos de miles o millones de dólares, pues amigo, entonces el problema económico lo tienes tú. Claro, Porque es más compleja la ecuación, desde luego. César, yo no sé si a ti te ha sorprendido, a mí me ha llamado la atención que el propio Israel haya reconocido una cierta falla, entre comillas, en sus sistemas, permitiendo impactos en zonas habitadas, que no han sido masivos, pero que han causado víctimas civiles, que han tocado en zonas sensibles, son barrios importantes, pues porque tiene instalaciones de defensa o los cuarteles generales. Me parece un cambio casi de criterio, ¿no? Reconocer esta, entre comillas, vulnerabilidad. ¿Cómo te parece a ti que esto expresa de alguna manera un cambio en la forma de afrontar Israel todo esto? Vamos a ver, Israel al fin y al cabo no deja de ser una democracia. Y esto te está recibiendo una cobertura mediática bastante importante. Cuando hay destrucción de propiedades, estás atacando centros urbanos y sabemos que edificios que están derribados, pues es difícil ocultarlo. Que lo puedan manejar de una manera o de otra, pues vale, pues es cuestión ya de las circunstancias, de la política de comunicación del gobierno. Hay que decir que los israelíes, pues en su estrategia de comunicación, pues han mejorado mucho. Se mueven mucho en redes sociales, saben muy bien cómo decirlo, establecer una narrativa más eficaz que años atrás, pero, y vuelvo a insistir con esto, a mí la defensa antimisiles israelí, como tú has dicho, no es un campo de fuerza, yo la compararía más bien a una serie de capas de escama desiguales, con unas escamas que son propias, que son como te he dicho, desde el Arrow 3, que sería la defensa de largo alcance, hasta el último recurso, que puede ser una defensa de punto con un cañón de 30 milímetros o estos misiles de la cúpula de hierro, pero obviamente esto consume una cantidad de recursos muy importante. Acabo, pues, por saturación, por economía y tal, pues es imposible defenderse de todo, sobre todo cuando tenemos una potencia misilística de primer orden como es Irán y que está metiendo toda la cantidad. Pues nos vamos a quedar con esas palabras, con esa reflexión, con el dato también. Se habrían consumido entre el 10 y el 15% de los misiles de Irán, con lo que queda enfrentamiento para rato. César Pintado, profesor de CISDE, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, tío Rafa. Buenas tardes. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos tocado cuestiones como el crimen organizado que usan los estados, como la cúpula de hierro. Hemos ahondado en su funcionamiento y en por qué ha sido traspasada en alguna medida. No hay tiempo para más. Sean felices. Pasen buena tarde y mañana más. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento.
sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de Sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas.